Bienvenidos, queridos oyentes, a Audio Mentores, un espacio dedicado a los amantes de los libros que buscan sumergirse en las profundidades de la mente humana, explorar los misterios del alma y descubrir relatos que desafían nuestra comprensión de la vida y la muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, te invitamos a suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras fascinantes narraciones. Aquí, en Audio Mentores, nos embarcamos juntos en un viaje literario que no solo nutre la mente, sino también el corazón. Hoy, te traemos una de las obras más enigmáticas de Edgar Allan Poe, un relato que no solo explora la obsesión, el amor y la muerte, sino también la frontera difusa entre lo real y lo sobrenatural. Ligeia es un cuento que, con su atmósfera gótica y su estilo único, te llevará a un mundo oscuro y fascinante donde la belleza y el misterio se entrelazan en una danza eterna. A lo largo de los próximos 15 capítulos, exploraremos una historia donde el amor trasciende la muerte, donde las fronteras entre el cuerpo y el alma se disuelven, y donde la obsesión del narrador por su amada desafía las leyes naturales del universo. Este relato, como muchos de los escritos de Poe, está lleno de giros inesperados y un simbolismo profundo, que no solo nos hará cuestionar lo que conocemos, sino que también nos llevará a reflexionar sobre el poder que tiene la memoria, el amor y el recuerdo. Prepárate para sumergirte en un viaje que te hará sentir la angustia, el deseo y el misterio de cada palabra. Así que, sin más preámbulo, acompáñanos en esta travesía literaria a través de Ligeia. Cada capítulo será una ventana a un mundo sombrío y maravilloso, donde los límites de la realidad y el sueño se desdibujan. ¿Estás listo para descubrir los secretos que esconde esta historia? Comencemos. Capítulo 1. El enigma de Ligeia. Mi historia comienza, como tantas otras, con la pérdida de algo que parecía ser inquebrantable, algo tan eterno que la sola idea de su desaparición era inconcebible. Recuerdo cada detalle, cada pequeño matiz de aquel tiempo, aunque sé que la verdad de lo sucedido se ha mezclado con las sombras de mi memoria. Aún así, hablaré de ella, porque lo que ocurrió es imposible de olvidar, y porque su imagen nunca dejará de rondar mi mente, ya sea en sueños o en los momentos de vigilia. Ella era Ligeia. Y aunque no es sencillo describirla con palabras, intentaré hacerlo, pues no puedo evitar que su recuerdo me embargue, como si fuera un sueño de esos que se quedan contigo mucho tiempo después de despertar. No tengo dudas de que el rostro de Ligeia, tal como lo recuerdo, ha sido el rostro más hermoso que jamás he visto. La perfección de sus facciones, su porte etéreo, todo en ella parecía una manifestación de algo que trasciende la mortalidad. No era la belleza común, la que se encuentra en los rostros que cruzan las calles cotidianas. No. La suya era una belleza profunda, más allá de lo visible, algo que te absorbía y que hacía que todo lo demás desapareciera en su presencia. No había nada en este mundo que pudiera compararse con su rostro, ni en los momentos más felices de mi vida. Su rostro era, en su tipo, lo más perfecto que jamás he visto, tan perfecto que no era humano. La conocí en un rincón apartado, lejos de la agitación del mundo, en un lugar que, por su aislamiento, parecía estar fuera de los límites del tiempo. El aire allí era denso, como si estuviera impregnado de algo inefable, algo que no sabría describir, pero que, sin duda, se relacionaba con ella. Era imposible no sentir que el destino nos había reunido en ese preciso momento, que de alguna manera su presencia era predestinada. Nos encontramos como si hubiésemos sido siempre dos almas buscando su complemento. En el primer momento que vi sus ojos, supe que mi vida sería diferente. Era como si toda la intensidad de su alma se reflejara en ellos. Recuerdo la intensidad con la que me miraba, esos ojos oscuros que parecían abarcar todos los misterios del universo, una mirada profunda, que podía penetrar en lo más recóndito de mi ser, más allá de las palabras, más allá de las emociones que yo mismo conocía. Cuando sus labios se abrían para hablar, la melodía de su voz parecía envolver todo lo que nos rodeaba, de modo que hasta el silencio adquiría un carácter distinto. Era imposible no sentir que mi vida estaba a punto de transformarse al conocerla, que todo lo que había vivido hasta ese momento era solo un preludio de lo que viviríamos juntos. Su voz tenía algo misterioso, algo etéreo, que hablaba directamente a mi alma, tocando las fibras más profundas de mi ser. Con el paso del tiempo, nuestra conexión se hizo más profunda, más intensa. Ligeia se convirtió en mi única razón de ser, y mi amor por ella no tenía límites. Lo que antes podía parecer común, se convertía en algo sublime en su presencia. Cada gesto, cada palabra, cada suspiro se llenaban de un significado especial.
El mundo exterior dejaba de existir cuando estábamos juntos. Éramos dos seres que vivíamos en un mundo propio, un mundo construido solo para nosotros, y no había lugar para nada más. Éramos dos seres separados del mundo, completamente envueltos en nuestra propia existencia. No había nada más para mí, nada fuera de ella. Pero la vida, con su cruel e inevitable naturaleza, tiene formas extrañas de romper nuestros sueños. Aunque al principio no lo entendí, pronto me vi enfrentado a lo que nunca imaginé. Ligeia, mi amada Ligeia, fue tomada de este mundo en lo que parecía un abrir y cerrar de ojos. Recuerdo que su salud, tan sólida y fuerte en los primeros años, empezó a deteriorarse lentamente. Nadie podía explicarlo, pero la enfermedad comenzó a apoderarse de ella con una tenacidad que me era imposible comprender. Su salud, que siempre había sido tan vigorosa, comenzó a decaer sin que nadie pudiera entender el porqué. Yo, impotente, veía cómo el cuerpo de la mujer que amaba se desmoronaba, cómo sus ojos perdían el brillo, cómo sus movimientos se volvían más lentos, como si el tiempo mismo estuviera devorando su esencia. La desesperación me invadió, pero lo peor de todo fue que no podía hacer nada. No había nada que pudiera hacer para detener el inevitable final que se cernía sobre ella. La vida de Ligeia se desvaneció ante mis ojos, y yo era un espectador impotente, mirando cómo la muerte se la llevaba. Sin embargo, el sufrimiento no terminó con su muerte, ni siquiera se detuvo cuando su cuerpo ya no estaba entre nosotros. Porque incluso ahora, mucho tiempo después de su partida, sigo viendo su rostro en cada rincón de mi existencia. No sé si fue la intensidad de nuestro amor lo que mantuvo su presencia tan viva en mi mente, o si fue algo más allá de la razón humana, algo que se resiste a morir, pero lo cierto es que Ligeia nunca se fue. Aunque ella ya no estaba entre los vivos, su rostro, su voz, su presencia permanecían en cada rincón de mi alma. Es difícil de explicar, pero el hecho es que la imagen de Ligeia persiste, no solo como un recuerdo o una memoria borrosa, sino como una presencia palpable. No puedo dejar de pensar en ella. En sus ojos, en su rostro, en su voz. Y a medida que paso los días, esa presencia se convierte en algo cada vez más fuerte. Algo más que un simple recuerdo. Algo que parece querer regresar. Nunca pude deshacerme de su imagen. No era solo un recuerdo, se convertía en algo tangible, algo que me rodeaba. Al principio, me aferraba a su memoria como un niño que teme perder lo que más ama. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. Algo en mi interior se deshizo, y me vi atrapado en una espiral de desesperación y obsesión. Estaba decidido a traerla de vuelta, cueste lo que cueste. La muerte no era un fin para ella. Yo, convencido de ello, haría lo imposible para traerla de regreso. Pero, como bien sabemos, no todo lo que se desea debe ser alcanzado. Y lo que a veces deseamos puede tener consecuencias que no podríamos haber previsto. Capítulo 2. La pérdida y el misterio. La muerte de Ligeia fue un golpe tan devastador que, al principio, me resultó imposible enfrentarme a la realidad. La desaparición de su cuerpo de este mundo, el cese de su respiración, me sumió en una oscuridad tan profunda que, incluso ahora, al recordar aquellos días, siento como si un peso pesado me aplastara el alma. Durante días, no supe qué hacer, cómo continuar mi vida sin ella, cómo existir sin su presencia, que para mí había sido todo lo que conocía. Parecía como si el tiempo mismo hubiera detenido su curso y mi mundo se hubiera reducido a nada más que un vacío insondable. La vida de Ligeia terminó ante mis ojos, y con su muerte, mi vida misma parecía extinguirse en la nada. Las horas se arrastraban lentamente, y yo solo podía sentir el dolor, una pena tan profunda que las palabras no podían hacerle justicia. Cada rincón de la casa, cada objeto que pertenecía a ella, me parecía ahora una pesada carga, como si el mundo entero se hubiera vuelto irreconocible. No encontraba consuelo en nada. Ni en la luz del sol que se filtraba por las ventanas, ni en las voces que me rodeaban, ni en los libros que antes me habían proporcionado algo de distracción. Todo me parecía hueco, sin sentido, como si Ligeia fuera la única fuente de vida real en mi existencia. El mundo ya no tenía sentido. Todo lo que había sido parte de mi vida se volvía irrelevante, porque ella se había ido. En mis momentos de mayor desesperación, cuando no sabía qué hacer con mis pensamientos o cómo calmar el tormento que me consumía, la idea de que aún podía sentir su presencia se hizo más fuerte. Pensaba en ella constantemente,
imaginando que, tal vez, algo de su esencia aún quedaba en el aire, en la atmósfera que me rodeaba, como si su alma no hubiera dejado este mundo por completo. Sabía que era una idea absurda, una falacia nacida de la desesperación, pero no podía evitarlo. La imagen de Ligeia no dejaba de invadir mi mente. A veces, cuando todo quedaba en silencio, sentía su presencia, como si estuviera observándome, o escuchando mis pensamientos. Fue entonces cuando decidí hacer algo que, en retrospectiva, parece una locura, pero en aquel momento, no vi otra salida. Decidí viajar, cambiar de ambiente, abandonar la casa que compartimos. Sentí que el peso de aquellos recuerdos me aplastaba cada vez más y que la sola existencia de las cosas que le pertenecían me mantenía atado a un pasado que ya no podía vivir. Quizás, pensaba yo, cambiar de escenario podría ayudarme a dejar atrás mi dolor. Pero no fue así. Pensé que alejarme de la casa me liberaría, que el cambio de ambiente podría aliviar mi sufrimiento. Pero el dolor seguía siendo el mismo, siempre allí, esperando. Encontré un refugio en una vieja mansión, en un rincón apartado de la ciudad, en medio de la nada, donde la soledad era mi única compañía. El lugar parecía ofrecerme lo que necesitaba: calma, silencio, un ambiente sin recuerdos inmediatos que me recordaran a ella. Sin embargo, incluso allí, los pensamientos de Ligeia me perseguían. Era imposible escapar de su recuerdo. Su imagen se mantuvo constante en mi mente, tan vívida como el primer día en que la conocí. Me mudé a una mansión apartada, rodeado de la soledad, con la esperanza de encontrar paz. Pero no pude escapar de su recuerdo. Una tarde, cuando ya había pasado algún tiempo en la mansión, sentí una extraña sensación. Me encontraba solo, como siempre, cuando comencé a escuchar algo peculiar, un susurro leve, casi imperceptible, que parecía provenir de las paredes mismas. No era algo que pudiera explicarme con lógica, pero la sensación era tan real, tan tangible, que mi corazón comenzó a latir más rápido. El susurro, o lo que fuera, parecía estar dirigiéndose hacia mí, como si alguien estuviera tratando de comunicarse conmigo. De alguna manera, me dije a mí mismo que debía ser el peso de mis pensamientos, mi obsesión, lo que estaba creando esa ilusión en mi mente. Sin embargo, el susurro persistió. Escuché un susurro, suave y casi inaudible, como si alguien me estuviera hablando desde las sombras. A lo largo de la noche, el susurro se volvió más fuerte. Ya no era un simple murmullo, parecía una voz familiar, una voz que reconocí sin quererlo, aunque no sabía de dónde venía. Esa voz, que aunque débil, me llegó claramente al oído, me heló la sangre. Era Ligeia. No podía ser de otra manera. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía ser que su voz estuviera allí, en aquel lugar, a pesar de que su cuerpo ya no estaba presente? La voz que escuché era inconfundible. Era su voz, la de Ligeia, a pesar de todo. Este fenómeno no fue un simple producto de mi imaginación, como quise convencerme en un principio. No. No era solo un sueño o una ilusión pasajera. La sensación de su presencia se hacía más fuerte, más palpable. En la oscuridad de la mansión, me encontraba con un sentimiento inquietante, como si las sombras mismas estuvieran vivas, como si el aire se hubiera cargado de algo extraño, algo sobrenatural. De alguna forma, sentí que Ligeia no me había dejado, que su alma no había abandonado este mundo. En la oscuridad, algo extraño ocurría. Era como si las sombras mismas cobraran vida, como si el aire estuviera impregnado de algo extraño. Desperté varias veces en la noche, sintiendo que algo no estaba bien. Las paredes de la mansión, que se hallaban tan calladas y frías, parecían estar llenas de secretos. Un secreto que yo no podía desvelar, un misterio que se cernía sobre mí, y que me atraía con una fuerza inexplicable. ¿Qué estaba pasando? ¿Estaba mi mente jugando conmigo? ¿O, realmente había algo más allá de lo que podía entender? Lo único que sabía con certeza era que, a pesar de todo lo que había pasado, a pesar de la muerte de Ligeia, su presencia seguía siendo una constante en mi vida. Era imposible entender lo que ocurría. ¿Acaso la muerte no significaba el fin? ¿O era que ella nunca se había ido del todo? Cada noche me encontraba en la misma espiral, preguntándome qué era real y qué no lo era. La sensación de que algo sobrenatural se cernía sobre mí era cada vez más fuerte, y pronto me di cuenta de que no podría escapar de ello, no importa dónde fuera, no importaba cuánto intentara convencerme de lo contrario.
Ligeia, de alguna manera, seguía estando allí, y mi vida no volvería a ser la misma. Capítulo 3. La aparición y la decisión. A medida que los días pasaban, la incertidumbre y la inquietud que sentía en la mansión fueron creciendo, especialmente durante la noche. La presencia de Ligeia parecía manifestarse de una manera sutil pero irrefutable. No podía evitar sentir una conexión con ella, como si su alma nunca se hubiera ido por completo. A pesar de mi resistencia, empecé a creer que algo más estaba ocurriendo en aquel lugar, algo que desbordaba los límites de la razón. No puedo dejar de pensar que algo sobrehumano está ocurriendo aquí, algo que escapa a toda lógica humana. Era una sensación extraña, como si mi mente estuviera siendo arrastrada a un abismo sin fin, donde la racionalidad y la locura se confundían. No sabía si todo lo que sentía era producto de mi dolor o si, de alguna manera, Ligeia estaba regresando para intentar decirme algo. En medio de esta tormenta emocional, me encontraba atrapado entre la duda y la esperanza, entre la negación y la aceptación. Una noche, después de haber sido despertado varias veces por el susurro familiar que me llegaba desde las sombras, me decidí a enfrentar lo que estaba sucediendo. Ya no podía vivir en la confusión. El peso de la incertidumbre era insoportable, y me sentía como si estuviera perdiendo el control de mi propia mente. Decidí buscar alguna explicación lógica a todo lo que experimentaba. Era una sensación de desesperación la que me impulsaba a enfrentar lo que no podía entender. ¿Qué estaba ocurriendo realmente? Al principio, intenté racionalizar todo. Pensé que quizás el silencio de la mansión, sumado a mi estado emocional, había creado una atmósfera propicia para que mi mente se viera perturbada. Pero había algo en la persistencia de los susurros que me hacía dudar. No era simplemente una alucinación pasajera. Algo más estaba sucediendo. Una noche, mientras me encontraba sentado en la habitación de la mansión, observando la penumbra que envolvía el lugar, sucedió lo que jamás imaginé que podría ocurrir. Una figura, que al principio no reconocí, se apareció ante mí en la oscuridad. No era una visión confusa o borrosa, como las que uno podría esperar en un estado de semi-inconsciencia, sino que la figura era nítida, clara, tan real como cualquier otra persona que se parara frente a mí. La figura se fue materializando lentamente, hasta que, finalmente, pude reconocerla. Era Ligeia. Su rostro, aunque demacrado por la muerte, estaba allí, frente a mí, tal y como la recordaba. La figura apareció ante mí, desafiando todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. Era Ligeia, tan vívida, tan real, tan present. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, como si estuviera a punto de escapar de mi pecho. El miedo y la fascinación se entrelazaron en mi ser, mientras la imagen de Ligeia permanecía inmóvil, observándome con aquellos ojos que alguna vez fueron tan llenos de vida. No sabía si debía acercarme a ella o huir. La incredulidad me embargaba, pero, a pesar de todo, no pude apartar la mirada de su figura. La duda y la incredulidad me mantenían paralizado, pero no podía apartar la mirada. Algo dentro de mí me decía que no podía dejarla ir. En ese momento, algo indescriptible ocurrió. A través de sus ojos, como si pudiera ver a través de ellos, sentí que una parte de su alma me hablaba, que de alguna forma estaba tratando de transmitirme algo, algo que estaba más allá de las palabras, algo más profundo que cualquier explicación racional. La figura de Ligeia parecía querer comunicarse conmigo, pero no de una manera física. Era como si su espíritu estuviera envolviendo todo mi ser, como si quisiera transmitirme una verdad oculta, algo que solo yo debía conocer. Era como si pudiera sentir su alma tocando la mía, como si las barreras de la vida y la muerte se desvanecieran en ese instante. Pero, aunque todo esto ocurría, mi mente seguía luchando contra lo que mis ojos estaban viendo. ¿Cómo era posible que esto sucediera? ¿Cómo podía Ligeia estar aquí, después de todo lo que había sucedido? Las preguntas llenaban mi mente, pero no encontraba respuestas satisfactorias. Solo quedaba la sensación, la certeza de que había algo más allá de la muerte, algo más allá de lo que el ser humano puede comprender. Mi mente era un torbellino de preguntas sin respuesta, pero la presencia de Ligeia era innegable. Finalmente, cuando todo parecía volverse cada vez más incontrolable, la figura de Ligeia comenzó a desvanecerse lentamente. No era una desaparición repentina ni violenta, sino un desvanecimiento gradual, como si la misma esencia de su ser estuviera regresando al reino de los muertos. Antes de que pudiera reaccionar, la figura ya no estaba allí,
y el susurro que había estado escuchando durante días se desvaneció junto con ella. La habitación volvió a la calma, pero la sensación de que algo increíble había ocurrido permaneció en el aire. Y, en un suspiro, ella se desvaneció ante mis ojos, como si nunca hubiera estado allí. Quedé completamente inmóvil, paralizado por la intensidad de lo sucedido. No podía creer lo que había visto, pero tampoco podía negar que lo había experimentado. La duda se mezclaba con una extraña sensación de paz, como si, de alguna manera, Ligeia me hubiera dejado una verdad revelada, algo que debía entender. El misterio de su regreso seguía sin resolverse, pero, en algún rincón de mi ser, sentía que la respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. El misterio de lo que había ocurrido aún seguía presente, pero algo dentro de mí me decía que debía seguir adelante, que había algo más que debía descubrir. La decisión estaba tomada. Ya no podía seguir viviendo atormentado por las dudas y el miedo. Algo había cambiado dentro de mí. Ligeia había regresado, de alguna manera, y mi vida ya no volvería a ser la misma. Pero la gran pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué quería Ligeia de mí? ¿Qué debía hacer con lo que había experimentado? Capítulo 4. El misterio de la resurrección. Pasaron los días, y mi vida siguió marcada por la extraña aparición de Ligeia, aunque mi mente aún luchaba por procesar lo que había experimentado. Me encontraba sumido en una confusión absoluta. La imagen de su figura, etérea y profunda, permanecía grabada en mi mente. No podía encontrar un respiro, no podía dejar de pensar en ella. La sensación de su presencia aún me rodeaba, y la atmósfera en la mansión parecía cada vez más extraña, como si la casa misma estuviera respirando con una vida propia. No podía dejar de pensar en ello, como si su esencia se hubiera impregnado en cada rincón de la mansión, como si todo el aire que respiraba estuviera impregnado con su espíritu. Mis noches se volvieron insomnes, y mis días, aunque tranquilos en apariencia, eran agitados por un sinfín de pensamientos que no lograba controlar. Sentía que la línea entre lo real y lo irreal se difuminaba. Mientras mi mente luchaba por aferrarse a la cordura, los recuerdos de Ligeia se volvían cada vez más vívidos, como si estuviera viva nuevamente. Lo que había sucedido en esa noche de aparición parecía haber trascendido los límites de la muerte misma, y yo estaba atrapado en ese enigma sin poder hallar una solución. No podía escapar de las visiones de su rostro, ni de los susurros que aún resonaban en mis oídos. ¿Era posible que Ligeia, mi amada, hubiera regresado? ¿Qué significaba todo esto? La confusión no solo invadió mi mente, sino que también comenzó a impregnarme físicamente. Sentí que mi cuerpo estaba siendo arrastrado por una fuerza invisible, como si todo mi ser estuviera siendo guiado por un destino que no comprendía. Estaba siendo empujado hacia algo que no podía evitar, hacia una verdad desconocida que se escurría entre mis dedos. Cada vez que pensaba que todo lo que estaba experimentando era producto de mi imaginación, algo más sucedía para recordarme que la realidad de Ligeia era más compleja de lo que imaginaba. Algo extraño ocurría en el aire que respiraba, algo que no podía entender. Estaba siendo arrastrado hacia un abismo de incertidumbre y desesperación, donde nada parecía tener sentido. Una noche, mientras yacía en la cama, rodeado por la oscuridad, algo cambió. El aire se volvió más espeso, como si algo estuviera a punto de suceder. Mi mente, agotada por la lucha constante contra mis propios pensamientos, comenzó a adentrarse en un estado entre el sueño y la vigilia. Fue entonces cuando lo sentí. La habitación comenzó a llenar de una presencia, una sensación palpable, como si un ser invisible estuviera en la habitación conmigo. Estaba seguro de que no era una ilusión, ni un sueño. Era real, y sabía que Ligeia estaba cerca, aunque no podía verla. Era como si el aire estuviera cargado de electricidad, como si algo invisible me estuviera observando, esperando. De repente, una figura se manifestó ante mí, no como antes, cuando la había visto en la oscuridad, sino de una manera diferente. Esta vez, la figura de Ligeia era más luminosa, casi como un fantasma resplandeciente, que flotaba en el aire sin tocar el suelo. Su rostro, aunque familiar, era diferente, como si una fuerza mayor estuviera alterando su apariencia. Estaba allí, pero no estaba, era una presencia palpable, y al mismo tiempo, intangible. Era una visión indescriptible. Su forma era nítida, pero al mismo tiempo, no lo era. ¿Era una manifestación de mi mente o algo más? No lo sabía. Sus ojos, aquellos ojos que había amado,
Estaban fijos en mí. Sentí que su mirada penetraba mi alma, como si quisiera transmitirme algo que no podía comprender, pero que, de alguna forma, conocía. Su boca no se movía, pero sentí que me hablaba a través de un lenguaje sin palabras, un lenguaje profundo, misterioso, que solo mi corazón podía entender. Sus ojos me miraban fijamente, como si pudieran ver dentro de mí. Era una mirada profunda, que me atravesaba hasta lo más hondo de mi ser. La figura de Ligeia parecía estar flotando en un espacio entre la vida y la muerte, un lugar donde las fronteras entre ambos mundos se desdibujaban. El aire se volvía más denso, y el silencio que llenaba la habitación era absoluto. Mi mente, ya perdida en la confusión, comenzó a preguntarse si todo esto era real. ¿Realmente estaba viendo a Ligeia, o era una manifestación de mi locura, de mi desesperación por mantenerla cerca? La realidad y la fantasía se fusionaban en esa figura etérea. Mi mente no podía comprender si lo que veía era una ilusión, una manifestación de mi dolor, o si realmente ella había regresado de alguna manera. Finalmente, cuando creí que la figura desaparecería como las veces anteriores, algo inesperado sucedió. La figura de Ligeia comenzó a transformarse. No desapareció, sino que comenzó a tomar una forma más sólida, más tangible. Sus rasgos se definieron con mayor claridad, y pude ver cómo su cuerpo cobraba forma poco a poco. Era ella, tal como la recordaba, pero había algo extraño en su presencia, algo que no podía identificar. Era como si su cuerpo estuviera siendo formado por una fuerza superior, una fuerza que desafiaba las leyes de la naturaleza y de la muerte. Su figura se iba solidificando ante mis ojos, desafiando todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. En ese momento, comprendí que la muerte no era el final. Ligeia no había muerto, al menos no de la manera que yo pensaba. Su presencia, su esencia, estaba más allá de lo físico. Lo que había experimentado no era una alucinación, ni una manifestación de mi mente perturbada. Era algo mucho más grande, algo que no podía explicar con palabras, algo que desbordaba la comprensión humana. En ese momento, su presencia no solo me asustaba, sino que me fascinaba. Había algo más grande que lo que mi mente podía comprender. La muerte no había puesto fin a lo que había compartido con ella. La sensación de asombro y horror se entrelazaban en mi ser. No sabía qué hacer, pero algo me decía que debía seguir adelante, que debía descubrir la verdad detrás de lo que estaba ocurriendo. Estaba atrapado entre el miedo y la curiosidad, entre lo que veía y lo que deseaba comprender. La verdad estaba al alcance de mi mano, pero aún no podía alcanzarla. El misterio de Ligeia seguía siendo un enigma, y no podía apartarme de él. Así terminó la noche. La figura de Ligeia, ahora casi completamente formada, me miró una última vez antes de desvanecerse nuevamente en la oscuridad. Pero sabía que no era el final. Algo mucho más grande estaba por suceder, algo que cambiaría mi vida para siempre. Capítulo 5. El desenlace inesperado. Los días pasaron, pero no pude dejar de pensar en lo que había ocurrido. El misterio de la figura de Ligeia seguía persiguiéndome, y no podía dejar de cuestionar la naturaleza de lo que había visto. Había momentos en los que me sentía completamente seguro de que lo que había experimentado era real, pero en otros momentos, la duda comenzaba a invadir mi mente. ¿Era posible que todo aquello fuera producto de mi mente afectada por el dolor y la desesperación? ¿O era Ligeia, que había trascendido la muerte, regresando a mí de alguna manera? Mi mente seguía luchando contra la realidad. Había momentos en los que me convencía de que lo que había visto no era más que una ilusión de mi mente cansada, pero algo en mi interior me decía que era real, que Ligeia estaba más cerca de lo que imaginaba. Los recuerdos de nuestra vida juntos, sus ojos tan profundos y misteriosos, su belleza que parecía desafiar las leyes de la naturaleza, comenzaban a desdibujarse en mi memoria. A veces, su rostro se me aparecía con tal claridad, que me sentía como si estuviera mirando una pintura, una imagen perfecta que se desvanecía en el aire. La confusión me embargaba, y sentía que mi vida se desmoronaba lentamente, como si todo lo que había conocido y amado estuviera desvaneciéndose ante mis ojos. ¿Era posible que todo lo que había amado estuviera desapareciendo en las sombras de la memoria? ¿Era este el destino que me esperaba, perder a Ligeia una vez más? Pero no podía detenerme. Algo en mi interior me decía que debía seguir adelante, que debía buscar respuestas, aunque el costo fuera la pérdida de mi propia cordura.
Mi mente, arrastrada por los ecos de la aparición de Ligeia, comenzó a obsesionarse aún más con el misterio. Decidí que debía profundizar en lo que estaba ocurriendo, que no podía seguir viviendo en la ignorancia. La noche siguiente, mientras me encontraba solo en mi estudio, revisando antiguos escritos y libros que podrían arrojar luz sobre el enigma, escuché algo. Un leve susurro, casi inaudible, como el sonido de una brisa suave. No estaba seguro de lo que era, pero algo me impulsó a levantar la vista. Y allí estaba nuevamente, en el umbral de la puerta, la figura de Ligeia. No era una aparición fantasmal como las anteriores, sino algo más sólido, más real. Su figura se destacó en la penumbra, bañada por la luz tenue de la lámpara. Era ella, y esta vez, no había dudas. Su presencia era tan tangible, tan palpable, que podía sentir su cercanía, su respiración. Era como si hubiera cruzado una barrera que separaba los mundos. Mis latidos se aceleraron, y mi corazón comenzó a latir con fuerza, como si no pudiera contener el torrente de emociones que me invadían. No podía creer lo que veía, pero al mismo tiempo, algo en mi interior me decía que esto no era una ilusión. Ligeia estaba ante mí, o al menos, su espíritu, su esencia, había regresado de alguna manera. Sus ojos se fijaron en mí, como si atravesaran mi alma. Sus labios, que se movían ligeramente, no pronunciaron palabras, pero sentí que estaba comunicándose conmigo de una manera que iba más allá del lenguaje. Su presencia era tan intensa que el aire a su alrededor parecía vibrar. La atmósfera de la habitación se volvía densa, como si el tiempo mismo se estuviera deteniendo. Pero, a pesar de la maravilla que experimentaba al verla nuevamente, no podía evitar sentir una profunda tristeza. Algo en su rostro, en su figura, me decía que esta aparición no era una bendición, sino una advertencia. A pesar de la belleza que irradiaba, había algo oscuro, algo profundo y misterioso en su presencia. No podía evitar sentir que había algo que no entendía, algo que no debía comprender. No pude moverme. Estaba atrapado por la visión, por la belleza de su figura, y por el miedo que comenzaba a invadirme. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué había vuelto Ligeia? ¿Qué quería de mí? Las preguntas se agolpaban en mi mente, pero no obtenía respuestas. Ligeia permaneció allí, inmóvil, su mirada fija en mí, mientras el silencio en la habitación era absoluto. El silencio era profundo, opresivo, como si el aire mismo se hubiera detenido en espera de algo que aún no comprendía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la figura de Ligeia comenzó a desvanecerse lentamente. No desapareció de repente, sino que su forma fue desmoronándose, como si estuviera siendo absorbida por las sombras. Mi cuerpo se liberó de la parálisis en la que se encontraba, y me acerqué al lugar donde había estado. No quedaba nada. La habitación estaba vacía, tal como estaba antes de su aparición. Pero el sentimiento de su presencia aún persistía en el aire, como una huella invisible que no podía borrar. Cuando me acerqué, la figura de Ligeia ya no estaba allí. Pero algo quedaba, algo intangible, algo que me decía que no todo había terminado. De nuevo, me encontraba solo, pero con una sensación creciente de que lo que había experimentado no podía explicarse con las leyes naturales. No sabía qué estaba ocurriendo, pero sabía que algo mucho más grande que la muerte misma estaba en juego. El misterio de Ligeia no había hecho más que comenzar, y mi vida estaba irrevocablemente unida a él. El misterio de Ligeia seguía creciendo, cada vez más profundo, más incomprensible. Yo estaba atrapado en él, y no podía escapar. Era imposible saber si estaba siendo visitado por un espectro, o si mi mente había sucumbido completamente a la locura. Lo único que sabía era que mi destino estaba marcado por la presencia de Ligeia, por su retorno inexplicable y por la creciente desesperación que me invadía. La verdad estaba a la vista, pero me era inaccesible, y el tiempo avanzaba inexorablemente hacia un desenlace que no podría prever. Capítulo 6. La llama del misterio. El tiempo transcurría con una lentitud insoportable. Los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, pero la imagen de Ligeia seguía grabada en mi mente. A veces, me despertaba por la noche, y su figura se materializaba frente a mí en la oscuridad. No sabía si estaba soñando o si era la realidad la que se desmoronaba ante mis ojos. Cada vez que creía haber perdido la razón, un susurro en el aire me decía que estaba en lo cierto, que ella, de alguna manera, estaba aún conmigo.
Era como si su presencia se hubiera infiltrado en mi alma, imbuyendo cada rincón de mi ser con su esencia. No importaba cuánto intentara huir de la verdad, siempre encontraba el camino de regreso a ella. Las sombras parecían crecer más largas a medida que los días pasaban. Cada rincón de la mansión, cada rincón de mi corazón, se llenaba con la presencia de Ligeia. A veces me sentaba frente al espejo, tratando de encontrar en mi reflejo alguna respuesta, pero lo único que veía era un hombre que ya no reconocía, alguien que se había perdido en el abismo de la desesperación. El hombre que veía en el espejo no era el mismo que había sido antes. Había algo en él, algo en sus ojos, que había cambiado para siempre. Como si la vida misma hubiera abandonado mi cuerpo, dejándome solo con la memoria de lo que alguna vez fui. Mi salud, que ya había comenzado a deteriorarse, empeoraba cada día más. Los médicos que venían a verme no encontraban explicación alguna para mis dolencias. Sus diagnósticos eran vagos y desconcertantes. Decían que mi cuerpo estaba agotado, que mi mente estaba atrapada en una especie de tormento interno, pero no podían decirme cómo aliviar mi sufrimiento. Lo que ellos no sabían era que mi enfermedad no tenía una causa física, sino que provenía de algo mucho más profundo, algo que desbordaba los límites de lo material. Mis días se volvían más oscuros con cada amanecer. La enfermedad no era de mi cuerpo, sino de mi mente y alma. Era como si la propia naturaleza se hubiera unido contra mí, sumiéndome en una oscuridad de la que no podía escapar. La habitación, que antes había sido un refugio para mis pensamientos y mis lecturas, ahora me resultaba opresiva. Cada objeto, cada sombra, parecía estar impregnado con la esencia de lo que había ocurrido. La misma casa que había sido testigo de los momentos más felices de mi vida con Ligeia, ahora era una prisión, un recordatorio de lo que había perdido, de lo que había sido arrebatado por la muerte. Pero en las noches, cuando el silencio era absoluto y el mundo parecía detenerse, no podía evitar sentir que algo más estaba ocurriendo. Ligeia seguía ahí, como una presencia constante, y yo no sabía cómo alejarla. Era en las noches cuando el peso de la soledad me aplastaba. El silencio era tan profundo que me parecía que todo se estaba desvaneciendo, pero en esa quietud, su figura resurgía, como una sombra que nunca podría alejarme. Las apariciones comenzaron a ser cada vez más intensas. Ya no era solo su imagen lo que veía, sino que sentía su presencia de manera más tangible. Su aliento parecía acariciar mi rostro en las noches, y el leve susurro de su voz comenzaba a tomar forma, como si estuviera al alcance de mi oído, pero siempre esquiva. A veces, creía oír su nombre, Ligeia, susurrado suavemente en la penumbra. Escuchaba su nombre en el aire, un susurro bajo que me estremecía hasta los huesos. Pero nunca llegaba a escuchar sus palabras completas. Era como si el misterio que la rodeaba se negara a revelarse. Una noche, mientras me encontraba solo en la sala, una vez más, escuché ese susurro, pero esta vez fue diferente. Era más claro, más fuerte, como si estuviera justo a mi lado. Volteé rápidamente, pero no había nada. La sensación de ser observado se intensificó. Entonces, sin previo aviso, vi una figura de pie en la puerta, su silueta delineada en la oscuridad. La figura de Ligeia. No era una visión etérea, sino algo sólido, algo que parecía estar realmente allí. La figura de Ligeia apareció ante mí, como si hubiera salido de las sombras mismas. No había dudas de que estaba frente a mí, y aunque mi corazón latía con fuerza, no podía apartar la mirada. Ligeia permaneció inmóvil, observándome. Sus ojos, tan profundos y llenos de misterio, fijaron su mirada en mí, como si estuviera tratando de decirme algo, algo importante. Pero en sus ojos no había compasión ni tristeza. Lo que vi fue algo más allá de las emociones humanas, algo que no podía comprender. Era una mirada que parecía trascender la muerte, un vínculo entre el más allá y este mundo. Los ojos de Ligeia me atravesaron, como si no pertenecieran a este mundo. Era como si hubiera tocado algo prohibido, algo que escapaba a mi entendimiento. A medida que su figura comenzó a desvanecerse, la atmósfera de la habitación cambió. Un aire denso y frío se apoderó del lugar, y sentí como si estuviera siendo absorbido por algo que no podía ver, pero que estaba presente en cada rincón. La figura de Ligeia se disolvió lentamente, y en su lugar, quedó una sensación de vacío profundo, como si mi alma misma hubiera sido tocada por la mano de la muerte. Cuando Ligeia se desvaneció, el aire se volvió más frío, más denso.
como si la misma vida hubiera sido drenada de la habitación, dejándome atrapado en su vacío. Este encuentro no fue el final, sino el principio de algo mucho más oscuro y desconcertante. La imagen de Ligeia ya no sería solo un recuerdo, se había convertido en una presencia constante en mi vida, una sombra que nunca me dejaría. El misterio seguía creciendo, y yo, atrapado en él, me veía arrastrado hacia un abismo del que no podía escapar. El misterio de Ligeia no se había resuelto. No había respuestas, solo preguntas que se multiplicaban con cada día que pasaba. La historia de Ligeia, su regreso y las preguntas que se levantaban, me arrastraban hacia una obsesión que no podía controlar. Ya no sabía si buscaba respuestas o si, de alguna manera, estaba buscando mi propia perdición. Capítulo 7. El regreso de lo imposible. Las semanas continuaban su marcha inexorable, pero el tiempo parecía haberse detenido para mí. Cada amanecer traía consigo una nueva ola de incertidumbre, y cada noche, el eco de los susurros de Ligeia se intensificaba. Algo inusual había comenzado a ocurrir. Cada vez más, sentía que mi propia vida se entrelazaba con la sombra de su muerte. La delgada línea entre lo real y lo imaginario comenzaba a desdibujarse, y yo, atrapado en ese torbellino, ya no sabía dónde terminaba uno y comenzaba el otro. ¿Es acaso posible que la muerte, que se ha llevado a Ligeia, haya dejado un rastro que aún pueda seguir? ¿Es posible que haya algo más allá de la muerte que nunca pueda comprender? Mi mente, ya sumida en el caos, se aferraba a la idea de que, de alguna manera, ella no se había ido del todo. Cada rincón de la mansión parecía resonar con su presencia, y cada vez que cerraba los ojos, sentía que ella estaba allí, observándome. En mis sueños, su imagen se hacía más nítida, y sus palabras, que antes solo susurraba, comenzaban a tomar forma. Pero no podía recordar sus palabras con claridad, como si una niebla oscura me impidiera entender lo que estaba tratando de decirme. A veces, en mis sueños, sentía que su voz me hablaba con tal claridad que podía sentir el roce de sus labios sobre mi oído. Pero cuando despertaba, no podía recordar las palabras, solo la sensación de su presencia, como si el sueño fuera más real que la vida misma. Las noches se alargaban interminablemente, y yo, cada vez más inquieto, pasaba horas en la oscuridad, esperando que la figura de Ligeia se materializara frente a mí. Pero no siempre lo hacía. A veces, todo permanecía en silencio absoluto, y yo, desbordado por la ansiedad, me veía arrastrado a la desesperación. El simple acto de respirar parecía convertirse en una carga insoportable. El aire en la habitación estaba cargado de una densidad opresiva, como si cada respiro fuera más difícil que el anterior. La sensación de estar atrapado en mi propio cuerpo, sin poder escapar de la oscuridad, era insoportable. Un día, mientras paseaba por los jardines de la mansión, me detuve frente a un espejo de agua. Miré mi reflejo, y en ese momento, la visión se distorsionó ante mis ojos. Vi una figura que no era mía, sino la de Ligeia. No era solo su rostro lo que veía, sino su esencia, su energía misma. La imagen desapareció tan rápidamente como había aparecido, pero me dejó una sensación extraña y persistente. ¿Qué significaba esto? ¿Era una alucinación? ¿O, quizás, era una señal de que ella estaba cerca? Miré el reflejo en el agua, y por un instante, vi algo que no era mío. La figura de Ligeia se reflejaba en las aguas turbias, y aunque desapareció en un abrir y cerrar de ojos, su presencia me envolvía con un poder inusitado. Esa misma noche, algo ocurrió que cambiaría todo. Mientras descansaba en mi cama, una extraña sensación me despertó. Un frío helado invadió la habitación, y los ecos de la voz de Ligeia resonaron en mi mente. No era un susurro lejano, sino una voz clara, firme, como si estuviera justo frente a mí. Su voz, clara y resonante, atravesó la oscuridad, como una llamada que no podía ignorar. No estaba soñando. No era una ilusión. Ella estaba aquí. Me levanté rápidamente, y en la penumbra de la habitación, vi una figura de pie junto a mi cama. Era ella, Ligeia, como si nunca se hubiera ido. Mi corazón latía desbocado, y el terror se apoderó de mí. ¿Era posible que estuviera viéndola? ¿Era una manifestación de mi propia locura o había algo más allá de la razón en lo que estaba presenciando? Ligeia estaba allí, como un espectro palpable, parada en la penumbra, con su mirada fija en mí. Mis ojos no podían creer lo que veían.
Cada centella de mi ser me gritaba que esto no podía ser real, pero la realidad misma se desmoronaba a mi alrededor. La figura de Ligeia comenzó a moverse lentamente hacia mí, y cada paso que daba resonaba como un eco en mis oídos. No podía apartar la mirada. La belleza de su rostro, aunque distorsionada por la penumbra, permanecía inconfundible. Pero no solo eso, algo en su ser, algo en su mirada, me decía que no estaba frente a la misma mujer que había amado, sino algo diferente, algo que trascendía la muerte misma. Al acercarse, su rostro adquirió una expresión que nunca antes había visto en ella. Era una mezcla de tristeza, amor y algo más, algo que no podía definir, como si su alma hubiera trascendido todo lo que alguna vez fue humano. En ese momento, la figura de Ligeia se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Pero no fue el final de la experiencia. Algo en mi interior, algo muy profundo, me decía que lo que había presenciado no era una alucinación. No, era algo mucho más inquietante, algo que desafiaría todo lo que creía conocer sobre la vida y la muerte. La figura de Ligeia desapareció ante mis ojos, pero la sensación de su presencia permaneció. Algo me decía que lo que había experimentado no era un sueño, ni una alucinación, sino algo mucho más extraño y perturbador. Al día siguiente, las sombras parecían más densas, como si la oscuridad se hubiera apoderado de cada rincón de la mansión. Los ecos de aquella visión seguían resonando en mi mente, y ya no sabía si estaba atrapado en un sueño interminable o si realmente había tocado el umbral entre la vida y la muerte. La oscuridad se había infiltrado en mi ser, como una niebla que no podía disipar. Ya no sabía si vivía o soñaba, si estaba atrapado en un mundo de sombras o si realmente había tocado algo que no debía. Lo que había sucedido esa noche no era el final. Era el comienzo de algo aún más extraño y aterrador. La presencia de Ligeia, la sombra de su muerte, seguía invadiendo mi vida, como un recordatorio constante de que, de alguna manera, ella no había desaparecido por completo. Algo más oscuro estaba por venir. Capítulo 8. La revelación del más allá. La noche que siguió a mi encuentro con Ligeia fue más sombría que nunca. Cada rincón de la mansión parecía sumido en una neblina pesada, y una sensación de ansiedad me mantenía vigilante, incapaz de descansar. Aquella figura que había visto junto a mi cama seguía siendo un misterio, una sombra difícil de comprender. ¿Había sido una manifestación de mi mente perturbada o una señal de que la muerte no había tenido la última palabra sobre Ligeia? La imagen de Ligeia, esa visión tan vívida y al mismo tiempo etérea, me perseguía. Sabía que no había sido producto de mi imaginación, pero aún no podía comprender cómo era posible. Durante días, mi mente fue un campo de batalla, luchando entre la razón y lo inexplicable. No quería aceptar lo que había presenciado, pero al mismo tiempo, una parte de mí sentía que esa visión era real, que algo trascendía lo que conocíamos como la muerte. Mi corazón palpitaba con fuerza, y los ecos de la voz de Ligeia comenzaban a retumbar en mis pensamientos, cada vez más presentes, más insistentes. ¿Por qué no podía olvidar su voz? ¿Por qué parecía que algo me llamaba desde el más allá? Había decidido que debía encontrar respuestas, que debía entender lo que estaba ocurriendo, lo que me estaba sucediendo. Era como si algo invisible me estuviera arrastrando hacia un abismo sin fin. Mi salud comenzó a deteriorarse. La fatiga se acumulaba en mis huesos, y el insomnio me mantenía despierto durante interminables noches. Pero todo lo que veía, todo lo que sentía, me decía que no podía escapar de este destino oscuro. La figura de Ligeia, su presencia, era algo que no podía evitar. Era como una sombra que se había instalado en mi alma. El cansancio, la ansiedad, la sensación de que estaba atrapado en un ciclo del que no podía escapar. Todo me desgastaba. Pero la presencia de Ligeia no me dejaba en paz, y algo en mi interior me decía que debía seguir adelante. Una tarde, mientras caminaba por los pasillos de la mansión, me detuve frente a una vieja puerta que había estado cerrada durante años. No sabía por qué, pero sentí una fuerza irresistible que me empujaba a abrirla. Al hacerlo, me encontré con una habitación que había estado sellada. El aire allí estaba pesado, como si hubiera permanecido atrapado en ese lugar durante generaciones. Los muebles, cubiertos por el polvo del tiempo, apenas se distinguían en la penumbra. El cuarto estaba oscuro, cubierto por una capa de polvo que no había sido perturbada en años. Pero algo me atraía hacia él, como si una fuerza invisible me guiara. Caminé hacia el centro de la habitación,
donde un antiguo espejo se erguía como una pieza central, su superficie opaca, como si estuviera velada por el tiempo y el olvido. Me acerqué a él, y al mirarme en su cristal, vi algo que no pude comprender de inmediato. Mi rostro, distorsionado por la neblina del espejo, comenzó a cambiar ante mis ojos. No era solo mi rostro lo que veía, sino algo más, algo ajeno a mí, algo que pertenecía a otra persona. Al mirarme en el espejo, no vi solo mi rostro, sino algo más, algo que no era mío. La imagen se distorsionó ante mis ojos, y en lugar de mi propio reflejo, vi el rostro de Ligeia. El temor me invadió. Quise apartarme, huir, pero algo me mantenía allí, atrapado por la visión. El rostro de Ligeia parecía surgir del cristal, como una sombra que tomaba forma. El cristal comenzó a vibrar levemente, y mi corazón latió con más fuerza, como si todo mi ser estuviera a punto de quebrarse. El espejo temblaba, y el rostro de Ligeia se hacía cada vez más nítido. No podía apartar la vista, no podía huir. Algo más allá de mi comprensión me mantenía cautivo. De repente, una ola de energía recorrió mi cuerpo, como si algo estuviera entrando en mí, algo que no podía describir con palabras. Mi mente, ya fracturada por días de insomnio y locura, comenzó a perder el control. La figura de Ligeia, que antes había sido una visión, ahora se había materializado de forma tangible. El aire se llenó de una presión insoportable, y todo comenzó a girar a mi alrededor, como si la realidad misma estuviera desmoronándose. Sentí una corriente de energía recorrerme, como si algo hubiera entrado en mí, algo que no entendía. El aire se volvió espeso, y la habitación comenzó a girar, como si todo se desintegrara a mi alrededor. Con un último esfuerzo, traté de gritar, pero la voz se me ahogó en la garganta. No podía hablar, no podía moverme, atrapado en un torbellino de sensaciones y visiones. De repente, todo se detuvo. El espejo volvió a su estado original, sin ninguna señal de lo que acababa de suceder. El rostro de Ligeia había desaparecido, y la habitación volvió a la quietud. Pero algo en mi interior había cambiado. Algo se había transformado de manera irreversible. Cuando la tormenta cesó, el espejo volvió a su estado inmutable. Pero yo sabía que algo había cambiado en mí. Algo irreparable. Algo que no podría comprender jamás. Salí de la habitación sin mirar atrás, mi mente en un estado de confusión absoluta. La figura de Ligeia, su presencia, su energía, todo parecía haber tomado forma de una manera que ya no podía entender. No sabía si lo que había experimentado era real o simplemente una alucinación más. Lo único que sabía era que algo se había desatado, algo que no podría detener. Ya no sabía si lo que había experimentado era una alucinación o una realidad. Lo único que sabía con certeza es que algo se había liberado en mí, algo que ya no podría controlar. Esa noche, la presencia de Ligeia volvió a mi lado, más fuerte que nunca. Esta vez no era solo una visión, sino una sensación profunda, una conexión inquebrantable entre ella y yo. Había cruzado el umbral de lo desconocido, y ahora no había vuelta atrás. En la oscuridad de mi habitación, sentí la presencia de Ligeia más cerca que nunca. No era una visión ni un sueño. Era algo más, algo eterno, que me conectaba a ella de manera irrevocable. Capítulo 9. La oscura conexión. La atmósfera en la mansión había cambiado drásticamente. La neblina que antes se filtraba a través de las cortinas ahora parecía penetrar en cada rincón, arrastrando consigo una sensación palpable de terror. La presencia de Ligeia, que una vez parecía ser una sombra distante, ahora estaba profundamente entrelazada con mi ser. No podía escapar de ella, no podía liberarme de la angustiosa sensación de que ella estaba en todas partes, observándome, esperando, como si me hubiera reclamado en su total y definitivo control. Mi mente ya no era mi propia posesión. Todo lo que veía, todo lo que sentía, me hablaba de Ligeia. Cada rincón de la mansión parecía estar impregnado de ella. No podía ver más allá de su sombra, ni respirar sin que su presencia me envolviera. Era como si mi alma se hubiera fusionado con la suya. En mi delirio, me encontraba atrapado entre la realidad y la pesadilla. Mis pensamientos se desvanecían en la nada, mi cuerpo temblaba sin control, y una creciente oscuridad se extendía a través de mis sentidos. Todo lo que antes había creído saber sobre la vida y la muerte comenzaba a desmoronarse frente a mí. ¿Era Ligeia aún humana?
¿O había trascendido el límite entre lo vivo y lo muerto? Mi mente ya no distinguía entre lo real y lo imaginado. El dolor, la confusión, y la sensación de estar perdido en un mar de sombras me invadían. El concepto de vida y muerte ya no tenía sentido. To do era solo un eco distant. Una noche, mientras me encontraba frente a la chimenea, sumido en mis pensamientos oscuros, escuché un sonido, apenas un susurro, que provenía de la esquina más lejana de la sala. Lo primero que pensé fue que era un simple crujido de la madera, producto del frío que había invadido el aire. Pero entonces, el sonido se repitió, más claro esta vez. No era un crujido. Era un suspiro. Un suspiro. Primero un crujido, luego un suspiro. Algo estaba sucediendo, algo que no podía comprender. Mi corazón latió desbocado, y una fría corriente recorrió mi cuerpo. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación lógica, pero la sala permanecía vacía, exceptuando la luz de la chimenea que parpadeaba suavemente. Cerré los ojos y, cuando los volví a abrir, vi algo que me heló la sangre. De pie junto a mí, en la oscuridad más profunda, estaba una figura que conocía demasiado bien. Era Ligeia. De repente, la figura apareció. Tan nítida, tan presente, que no pude distinguirla de la sombra misma. Era Ligeia, sí, pero su presencia no era humana. Era algo más, algo que trascendía todo lo que había conocido. Pero algo era diferente. La figura de Ligeia no era una ilusión ni un sueño. No era una simple aparición. Ella estaba allí, con los ojos fijos en los míos, pero su rostro mostraba una calma sobrenatural, como si no perteneciera a este mundo. Su piel parecía brillar con una luz etérea, y sus cabellos caían en ondas doradas como si el tiempo mismo no hubiera dejado huella sobre ella. Había algo sobrehumano en su presencia, algo que me dejaba sin aliento. Sus ojos, tan intensos como el abismo, no eran los mismos que conocía. Eran profundos, vacíos, como si ya no perteneciera al mundo mortal. Había algo que no podía comprender en su mirada. Desesperado, intenté hablar, pero las palabras no salían. Estaba completamente paralizado, incapaz de reaccionar ante lo que veía. La figura de Ligeia comenzó a moverse lentamente hacia mí, sin prisa, como si cada paso estuviera medido por una fuerza que no comprendía. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió una mano hacia mí, su dedo tocó mi frente, y una ola de energía recorrió mi cuerpo. Era como si su toque fuera capaz de penetrar en lo más profundo de mi ser, arrastrándome hacia un abismo del que no podía escapar. Su toque fue como una corriente eléctrica, un choque que recorrió mi cuerpo y mi alma. Sentí que algo me envolvía, algo que no podía comprender, y el aire se volvía cada vez más denso. De repente, la figura de Ligeia desapareció, como si nunca hubiera estado allí. El aire volvió a ser ligero, y la sala volvió a la calma. Pero el rastro de su presencia permaneció, dejando una marca indeleble en mi alma. Algo había cambiado en mí. Algo profundo, algo que no podía explicar. El miedo y la fascinación se entrelazaban en mi pecho, y una voz en mi mente me decía que no había vuelta atrás. Ligeia ya no era solo un recuerdo. Ella era una presencia viva, una fuerza que me reclamaba, que había penetrado en lo más profundo de mi ser. Ya no había escapatoria. Algo en mí había cambiado. No podía escapar de la huella que Ligeia había dejado en mi alma. El miedo y la fascinación se fusionaban, y mi corazón latía con una intensidad que no podía controlar. Esa noche, me sumí en un sueño agitado, plagado de visiones de Ligeia. En cada rincón de mi mente, en cada pensamiento, ella estaba presente. Pero, al despertar, algo en mí se mantenía profundamente perturbado. No podía quitarme la sensación de que, a pesar de que ella había desaparecido de mi vista, su presencia había dejado una marca irreversible en mi vida. La conexión entre nosotros había sido sellada, y ya no existía forma de liberarse de ella. Desperté en la oscuridad, con la sensación de que algo profundo había ocurrido. Aunque no veía a Ligeia, su presencia me acompañaba en cada pensamiento, en cada respiración. Ya no había forma de liberarme de ella. Capítulo 10. La desesperación de la mente. La mansión, que anteriormente había sido un refugio silencioso, ahora se había convertido en un lugar de terror palpable. Las paredes, que parecían tan firmes y seguras, de repente comenzaron a cerrarse sobre mí. Sentía que cada rincón,
cada grieta, contenía algún vestigio de Ligeia, como si su esencia se hubiera adherido a las mismas piedras y la madera que componían el lugar. Su sombra, más presente que nunca, se extendía sobre todo lo que veía, opacando mi percepción de la realidad. A medida que pasaban los días, sentía que la mansión misma se volvía una extensión de Ligeia. Cada pared, cada ventana parecía albergar algo de ella, como si todo en ese lugar hubiera sido tocado por su presencia, impregnado por su esencia. La imagen de Ligeia nunca abandonaba mi mente. Sus ojos, sus cabellos dorados, su sonrisa enigmática, todo de ella se había grabado con fuerza en mi conciencia. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. Cada vez que trataba de apartarla de mi mente, ella regresaba más fuerte, como una tormenta que no podía escapar. La sensación de ser controlado por ella se intensificaba. No estaba solo en mi mente. Ella era una parte fundamental de mi ser. No importaba lo que hiciera, nunca podría liberarme de su influencia. Era como si Ligeia hubiera poseído mi alma. Todo lo que veía, todo lo que pensaba, parecía estar teñido por su presencia. No había un solo rincón de mi mente que estuviera libre de ella. El contraste entre la oscuridad de mi mente y la luz que alguna vez asocié con el amor y la esperanza era asombroso. Cuando todo parecía estar consumido por las sombras, un resplandor inesperado se filtraba a través de la niebla. Pero incluso esa luz, esa pequeña chispa de esperanza, me era ajena. ¿Podría escapar de Ligeia? La respuesta era clara, no. Mi destino estaba sellado, y cualquier intento de escapar solo serviría para que su poder sobre mí fuera más fuerte. En mis momentos de desesperación, creía ver una luz al final del túnel. Pero incluso esa luz, aunque prometedora, no era mía. Era Ligeia. Su sombra se extendía incluso sobre mis intentos de encontrar paz. Durante la noche, los sonidos extraños que antes había ignorado se convirtieron en una constante. Los crujidos de la casa, los susurros apenas audibles en la oscuridad, todo se unía en una sinfonía de terror. Trataba de racionalizar los ruidos, pero en lo más profundo de mi ser sabía que no era posible. No era la casa la que hacía esos sonidos. Era ella, Ligeia. Su influencia estaba en todas partes. En los muros, en el aire, en las sombras mismas. Ella estaba allí, incluso cuando no podía verla. La casa no era solo una casa. Era un organismo vivo, lleno de ecos, de susurros que hablaban en lenguas extrañas, como si Ligeia misma estuviera susurrando en los rincones más oscuros de la mansión. El momento de confrontación llegó una noche cuando, tras haber luchado contra mi propia mente, me encontré de nuevo frente al espejo. Miré mi reflejo, pero no vi lo que esperaba. En lugar de la imagen de un hombre agotado y perdido, vi algo más, algo oscuro y profundo. Vi a Ligeia, no en su forma física, sino como una presencia intangible, que se desbordaba más allá de lo que podía entender. Su esencia había infiltrado todo, incluso la imagen de mi propio ser. Cuando me miré al espejo, no vi más que la oscuridad de mi alma. Y en esa oscuridad, pude ver a Ligeia, no en su forma física, sino como una presencia eterna, fusionada conmigo. Era como si nunca hubiera existido sin ella. Cada día que pasaba, cada hora que vivía, me sentía más alejado de mi propia identidad. Ligeia no solo había invadido mi mente, sino también mi cuerpo, mi alma. Ya no sabía dónde terminaba yo y dónde comenzaba ella. La línea entre el amor y el terror se desdibujaba cada vez más. Las noches se alargaban, y los días parecían no tener fin. Mis pensamientos se repetían una y otra vez, atrapados en un ciclo sin salida. Ya no sabía si estaba enamorado de Ligeia o si la temía. La línea entre el amor y el terror se desdibujaba, y cada pensamiento que tenía parecía ser una extensión de su voluntad, de su poder. En un arranque de desesperación, traté de escribir. Pensé que al poner mis pensamientos en palabras, podría liberar mi mente de la presión que sentía. Pero cada palabra que escribía, cada frase que lograba formar, parecía estar guiada por algo más, algo ajeno a mi voluntad. La escritura ya no era mía. La pluma que tenía en la mano parecía estar siendo movida por una fuerza invisible, una fuerza que no podía controlar. Intenté escribir, como si las palabras pudieran liberarme. Pero cada palabra que salía de mi pluma parecía estar dictada por una voluntad ajena. Ya no controlaba mis propios pensamientos. Estaba atrapado en un círculo vicioso de desesperación.
Fue entonces cuando decidí que debía enfrentarlo todo de frente. Ligeia había estado manipulando mi vida, mis pensamientos y mis emociones, pero ahora era el momento de tomar control. Sabía que no podía seguir viviendo de esta manera, con la mente consumida por su presencia. Pero tan pronto como esa determinación cruzó mi mente, algo me detuvo. Algo, o mejor dicho, alguien. A pesar de mi determinación, algo me detuvo. No sabía qué era, pero era tan fuerte que sentí como si estuviera siendo arrastrado de nuevo a la oscuridad. Ligeia, en su forma intangible, parecía tener el poder de paralizarme. Alzó su mano y, con un gesto que no entendía, su poder me envolvió una vez más. La lucha era inútil. Había sido vencido. En el momento en que intenté luchar, su poder me envolvió una vez más. No podía escapar. Ligeia había ganado, y yo estaba atrapado para siempre en su dominio. Capítulo 11. El último resplandor de la voluntad. La noche parecía haberse extendido más de lo habitual, como si la propia oscuridad hubiera colapsado sobre la tierra y el tiempo mismo se hubiera detenido. En ese espacio, suspendido, sentí que ya no estaba seguro de si mi mente seguía siendo mía. Los recuerdos de la vida que había tenido antes de Ligeia parecían desvanecerse, arrastrados por la sombra que ella había dejado en mi ser. El lugar donde me encontraba, ese viejo y lúgubre hogar, parecía fusionarse con el vasto vacío de mi mente. La casa ya no era solo un edificio, era una extensión de la pena que me atormentaba, una extensión de mi tormento interior. Sentía como si la casa misma se hubiera convertido en un reflejo de mi alma, vacía, sombría, y atrapada en un interminable ciclo de desesperación. Las paredes, las puertas, los pasillos, todo parecía envolverme, como si cada rincón de aquel lugar quisiera consumir mi ser. El aire se volvía denso, y mi respiración se hacía pesada. Cada paso que daba dentro de aquella mansión parecía retumbar en mis oídos, como si el suelo mismo me estuviera llamando a una conclusión inevitable. Las sombras se alargaban y se retorcían, y el eco de mis pensamientos resonaba más fuerte que nunca. De repente, la sensación de no estar solo me invadió de nuevo. No, no estaba solo. No en cuerpo, pero sí en alma. Era imposible estar solo. Cada rincón de la casa, cada resquicio de la oscuridad, parecía estar habitado por la presencia de Ligeia. Aunque no la veía, sabía que estaba allí. Sus ojos seguían viéndome, su voz seguía susurrando en mi mente. Comencé a preguntarme si alguna vez había sido libre. Mis decisiones, mis pensamientos, ¿eran realmente míos, o todo había sido manipulado desde el principio? Recordé aquellos primeros días de mi relación con ella, cuando la conocí, cuando su mirada penetrante me cautivó y su voz me envolvió con su música hipnótica. Ahora, esa misma fascinación se había transformado en una sombra que me ahogaba, que se cernía sobre mí y me impedía respirar con claridad. Al principio, no entendía lo que me sucedía. Creía que estaba enamorado de ella, que su amor era el único al que aspiraba. Pero con el tiempo, me di cuenta de que no era amor lo que sentía. Era más bien una obsesión, una necesidad de algo que no podía comprender ni controlar. Cada noche, me encontraba cada vez más atrapado entre el miedo y el deseo de ser libre. Mi mente ya no era mía, y mi cuerpo no obedecía a mi voluntad. Ligeia había dejado una marca indeleble en mi ser, y esa marca ya no se podía borrar. Si cerraba los ojos, podía verla con claridad, sus ojos como dos espejos en los que me veía reflejado, su risa que resonaba en mi interior. Si los abría, veía su sombra acechándome desde las esquinas, observándome con la misma intensidad con la que había hecho en vida. Cuando cerraba los ojos, su imagen me asaltaba, como un eco lejano de algo que ya no podría alcanzar. Pero cuando los abría, sentía su presencia al acecho, como si la sombra de Ligeia estuviera siempre al borde de mi visión, esperando el momento de consumirme por completo. En mis horas de desesperación, me sumergí en el silencio de la casa, buscando respuestas que nunca llegaban. Trataba de hallar algún vestigio de mi antigua vida, algún rincón de mi ser que aún no estuviera marcado por la huella de su influencia. Pero la oscuridad se cernía sobre mí como una niebla espesa, ahogando mis pensamientos. En algún momento, ya no sabía si mi sufrimiento era un reflejo de la vida que había perdido o una consecuencia del poder de Ligeia sobre mí. El silencio se convirtió en mi único compañero, y aún así no podía escapar del estruendo de mi mente. La oscuridad era mi único refugio,
pero incluso ella se llenaba de la presencia de Ligeia, como si cada rincón estuviera destinado a su influencia. En una de esas noches interminables, decidí enfrentarlo. Ya no podía soportar más la constante presencia de su figura. La había perseguido, me había dejado llevar por su encanto, pero en este momento comprendí que estaba atrapado. Era imposible huir de ella. Mis esfuerzos por escapar solo servían para llevarme más profundamente a su dominio. Pero algo en mi interior, una chispa de voluntad, me impulsó a intentar luchar una vez más. Sabía que el tiempo se acababa. Con cada intento de huir, me veía más atrapado. Pero en el fondo de mi ser, algo me decía que todavía había algo que podía hacer. Quizás no podría liberarme completamente de Ligeia, pero al menos podía intentar resistir un poco más. La mansión, ahora más oscura que nunca, parecía convertirse en una prisión para mi alma. Cada vez que miraba a mi alrededor, veía su sombra en todas partes. Sentí que la realidad misma comenzaba a desmoronarse. El amor, el terror, la obsesión y la desesperación se entrelazaban, y todo parecía fusionarse en un solo ser, Ligeia. La casa ya no era un refugio. Se había transformado en un laberinto oscuro, un lugar donde el tiempo y el espacio se desvanecían. Todo lo que me rodeaba parecía reflejar la figura de Ligeia, como si todo, incluso las paredes, estuvieran formadas por su esencia. En ese momento, comprendí que no podía luchar más. Ligeia había tomado mi mente, mi alma, mi voluntad. Estaba atrapado en su dominio, no solo en la casa, sino en mi propio ser. La última resistencia que había intentado apenas existía ya. Su poder sobre mí era absoluto. Finalmente, comprendí la verdad. Había perdido. Ligeia ya no solo era una figura en mi mente, era mi mente misma. Estaba atrapado, no en la casa, sino en el abismo de mi propia existencia. La lucha había terminado, y el poder de Ligeia se había hecho absoluto. Capítulo 12. El último susurro de la presencia. La oscuridad, ese manto sin fin que se despliega por todo el universo, parecía haberse adueñado de todo lo que me rodeaba. No solo la casa, sino mi ser entero parecía haber quedado sumido en ella. Las paredes de la mansión, con sus sombras interminables, ya no parecían tener una forma definida. Ahora, los pasillos y habitaciones se desvanecían, fusionándose con la negrura que se extendía como un velo por cada rincón de mi ser. Era como si ya no pudiera distinguir entre lo real y lo que mi mente deseaba ver. El lugar que antes era mi hogar ahora se había convertido en una prisión. Un lugar de sombras y susurros, donde el aire mismo parecía estar impregnado con la presencia de Ligeia. La casa, al igual que mi mente, parecía desmoronarse lentamente, perdiendo cualquier indicio de su antigua estructura. Al principio, todo parecía normal, o al menos así lo creía. Los días pasaban lentamente, uno tras otro, con un ritmo que se volvía más y más monótono. Pero pronto empecé a notar algo extraño, un sonido. Un susurro, muy bajo, pero constantemente presente. Se filtraba en mis oídos en la quietud de la noche, como un eco distante que no podía identificar, pero que me resultaba familiar. Era la misma melodía que había oído alguna vez en los días felices, en la época cuando la vida aún parecía tener algún sentido. Era un sonido bajo, casi imperceptible, como un susurro que recorría las paredes de la casa. Un susurro que me llamaba. Un susurro que me decía que no podía escapar. Intenté ignorarlo al principio, pensando que quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero cuanto más intentaba restarle importancia, más fuerte se volvía. No era un sonido físico, no venía de ningún lugar en particular. Era como si viniera de mi interior, de las profundidades de mi conciencia. Ese murmullo, suave y constante, se convirtió en la única compañía que me quedaba. Lo intenté todo para acallarlo. Busqué refugio en el silencio, en el vacío de la casa. Pero el susurro persistía, y con él, la creciente sensación de que algo, alguien, me observaba. Era una presencia que no podía identificar, pero que ya no podía ignorar. Era imposible evadir la creciente sensación de que Ligeia estaba allí, en alguna parte, observándome, esperando el momento adecuado para regresar por completo. No podía ver su rostro, pero podía sentir su mirada fija sobre mí, penetrante e inquebrantable. En los momentos de mayor desesperación, era como si pudiera escuchar su voz, tan suave y dulce, susurrando mi nombre.
Me temblaba el cuerpo cada vez que pensaba en eso. La idea de su regreso, de su existencia más allá de la muerte, me consumía. La presencia de Ligeia nunca me había dejado. Incluso en su ausencia física, su espíritu parecía haber quedado marcado en cada rincón de la casa. Era como si el aire mismo estuviera impregnado por su esencia, por su recuerdo. ¿Era eso lo que se sentía al ser completamente consumido por el amor, por el deseo? Un vacío interminable, que ni el tiempo ni la distancia podían llenar. La casa, que ya no era un hogar, se había convertido en una extensión de mi sufrimiento. Cada habitación parecía un reflejo de mi mente torturada. No había paz, ni calma. El peso de mis pensamientos era cada vez más insoportable. Me encontraba atrapado, entre el deseo de liberarme y la necesidad de abrazar lo que parecía ser mi destino inevitable. Lo entendí tarde, cuando ya era demasiado tarde. No estaba en la casa por casualidad. Estaba allí porque no podía escapar de lo que había hecho, de lo que había amado, de lo que había perdido. Ligeia, su sombra, su espíritu, habían invadido cada rincón de mi ser. A veces me preguntaba si aquello que sentía era real o si simplemente me había dejado llevar por mi mente perturbada. ¿Realmente estaba siendo visitado por su espíritu, o era solo un delirio de mi propio sufrimiento? Me enfrenté a esa interrogante sin respuesta, un vacío que crecía en mi interior, una herida que no podía sanar. Cada vez que me quedaba solo, en la oscuridad de mi mente y la casa, sentía que algo estaba por ocurrir. Algo que no podría evitar. La noche llegó sin que me diera cuenta. Un silencio pesado se cernió sobre la casa, y por un momento, sentí como si todo el universo hubiera dejado de existir. Solo quedábamos ella y yo, atrapados en esta realidad de sombras, esperando el momento de la confrontación final. De repente, la voz de Ligeia rompió el silencio de la casa. No estaba segura si era real o solo producto de mi mente, pero la escuché claramente. No temas, amado mío, ya no puedes escapar. La suavidad de sus palabras me envolvió, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. En ese momento, su presencia fue tan tangible que no pude evitar un temblor de miedo. ¿Era una visión? ¿Era un sueño? Pero la sensación era demasiado real. Era como si Ligeia estuviera de pie, justo frente a mí, esperándome, ofreciéndome el consuelo de su abrazo, o el tormento de su regreso. En ese instante, comprendí que ya no estaba huyendo. Había dejado de huir hace mucho tiempo. Ahora, la única opción que me quedaba era aceptar lo que había ocurrido, lo que había perdido. El amor y la muerte de Ligeia habían quedado profundamente marcados en mi ser, y ningún intento de escape sería suficiente para liberarme de su influencia. Acepté lo que era. Lo había hecho todo, huir, resistir, luchar. Pero la verdad es que ya no era dueño de mí mismo. Ligeia había tomado todo lo que era mío, incluso mi voluntad. Solo quedaba la sombra de su amor y su poder. La casa estaba vacía, y mi alma también lo estaba. Ya no había regreso posible. Todo lo que quedaba era su eco, un eco que resonaría por toda la eternidad. Capítulo 13. La última transformación. La casa, antes llena de luz y vida, se encontraba ahora sumida en una oscuridad eterna. Ya no era un lugar donde la memoria de lo perdido pudiera descansar. Se había convertido en un mausoleo de pensamientos y emociones que nunca hallarían paz. Cada habitación, cada rincón de esa mansión, parecía haberse hecho eco de la tragedia que marcaba su historia. Pero más que todo eso, la casa había dejado de ser un simple refugio. Se había transformado en el escenario de una lucha trascendental entre la vida y la muerte, entre lo visible y lo invisible, entre el amor y el olvido. A lo largo de las horas interminables de oscuridad, un susurro persistente rondaba en mi mente. Era la voz de Ligeia, tan suave y dulce como siempre, pero con una intensidad que no podía ignorar. Cada palabra que emitía era como una caricia que se deslizaba por mi alma, que me hacía sentir su presencia de una manera más concreta que nunca. Sabía que no era una alucinación, sabía que ella estaba allí, de alguna forma, más cerca que nunca. A veces, cuando me sumergía en mis pensamientos, creía ver una figura moverse entre las sombras, como si las paredes de la casa cobraran vida y me mostraran visiones fugaces de su silueta. No podía entender si era solo mi imaginación o si algo más estaba ocurriendo. Había momentos en los que la visión de su rostro se formaba en la penumbra, un rostro que parecía estar suspendido entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Su mirada, fija y penetrante,
Me desbordaba de un amor imposible de comprender y de un sufrimiento eterno. No podía escapar de ella. Era como si su presencia me atrapara en cada momento. Como si su voluntad, su esencia, fuera la única que regía la casa, la mía y la de todos sus habitantes. Esa presencia, esa figura que tomaba forma en la oscuridad, me observaba con una intensidad sobrecogedora. Era Ligeia, pero no la Ligeia que había conocido. No la mujer que amaba y que había perdido. Era algo más, algo que desbordaba todo lo que había sido posible entre nosotros. Su espíritu ya no se limitaba a lo humano, sino que había trascendido las fronteras del cuerpo. Se había convertido en algo indomable, en algo eterno. En mis noches de insomnio, en los momentos más silenciosos de la casa, me encontraba atrapado entre dos mundos. El de la realidad tangible, y el de esa presencia sobrenatural que no podía entender ni controlar. Mis pensamientos se desbordaban, y lo que antes parecía un amor perfecto ahora se transformaba en una obsesión insostenible. Había llegado un punto en el que ya no podía distinguir entre lo que era real y lo que era producto de mi mente trastornada. Todo se desdibujaba. Cuando la luz de la luna iluminaba las habitaciones vacías, veía a Ligeia en cada rincón, no en cuerpo, sino en alma. Su presencia parecía disolverse en el aire, como si todo a su alrededor fuera una extensión de ella misma. No era una figura física, pero la sensación de que la conocía, que la sentía, era tan fuerte como si estuviera de pie frente a mí. De repente, en una de esas noches oscuras, una visión distinta se presentó ante mí. En la penumbra, pude ver una forma que se alzaba del suelo, una figura que parecía surgir de la nada, envuelta en una luz suave y etérea. Mis sentidos se agudizaron al máximo, y una extraña calma me invadió, como si por fin la respuesta a todo lo que había vivido estuviera a punto de revelarse. Lo que vi fue indescriptible. La figura de Ligeia se alzó, no como una sombra que se disolvía, sino como una entidad completa, como si hubiera renacido en una forma nueva, mucho más poderosa y poderosa que antes. Fue en ese momento que entendí que no se trataba simplemente de un sueño, de una ilusión o de un deseo inalcanzable. Ligeia no había muerto. Ella había trascendido la muerte, y su espíritu ahora tomaba una forma completamente nueva. No estaba allí solo como un recuerdo del pasado. Ahora, era una presencia inmortal, un ser que se había despojado de las limitaciones de lo humano para convertirse en algo más allá de la comprensión mortal. Su figura, iluminada por la luz tenue de la luna, comenzó a transformarse ante mis ojos. Los rasgos que antes eran humanos se distorsionaron, expandiéndose hasta que su forma se convirtió en una figura casi etérea. Parecía como si cada parte de su ser estuviera hecha de energía pura, una fuerza incontrolable que llenaba toda la habitación. La Ligeia que había amado ya no existía. Ahora solo quedaba un espíritu indomable, una sombra perfecta que había desbordado los límites de la muerte y la vida. La casa misma parecía reverberar con esta nueva transformación. Y entonces, de repente, Ligeia habló. Su voz, aunque tan suave como siempre, ahora llevaba una resonancia que atravesaba mi ser. No era solo una voz humana, era algo mucho más profundo, más trascendental. No temas, amado mío. Ya no hay nada que nos separe. Ahora somos uno, juntos por siempre. No hay muerte, no hay fin. Solo la eternidad de nuestro amor. Sus palabras eran como un canto que me invadía, una melodía que resonaba en mi interior con una claridad que no podía negar. Su espíritu había vuelto a mí, no como un eco lejano, sino como una fuerza poderosa que ya no podía ser ignorada. Su transformación era completa. El amor que nos unía no solo había sobrevivido a la muerte, había trascendido el tiempo y el espacio. Con esas palabras, todo cambió. Ya no estaba más solo. La oscuridad de la casa había desaparecido. Ahora solo quedábamos nosotros, inmortalizados en una relación que iba más allá de todo lo que había sido posible entre los mortales. A partir de ese momento, entendí que mi destino estaba sellado. No habría escape, no habría arrepentimiento. El amor de Ligeia, ahora en su forma más pura, me envolvía por completo. El sufrimiento había sido solo el preludio de algo mucho más grande, algo eterno. No importaba el tiempo que hubiera pasado, ni lo que hubiese sufrido. Ahora estábamos juntos, más allá de la muerte, más allá de todo. Capítulo 14. La eternidad en la sombra. La casa había dejado de ser un lugar físico. Ya no era una estructura de paredes y techos,
sino un espacio suspendido, una frontera entre el mundo visible y el invisible. Todo lo que había conocido como realidad se desmoronaba, y con ello, el concepto de tiempo. Los relojes ya no marcaban el paso de las horas, pues ya no existían horas, ni días, ni noches. La luz y la oscuridad eran simplemente facetas de una existencia que no se regía por las leyes de la naturaleza. Lo que quedaba de la casa era un eco, un susurro de lo que alguna vez fue un hogar. El espíritu de Ligeia se había transformado de una presencia etérea a una forma más definitiva, más palpable. Sin embargo, su esencia no estaba sujeta a los límites del cuerpo humano. Había trascendido todo lo que había sido posible. Ahora, ella se manifestaba en todas las habitaciones de la casa, pero de una manera tan inmaterial que su presencia era más bien un suspiro en el aire, una brisa que acariciaba la piel, una sombra que bailaba en las paredes. Ya no se trataba solo de su rostro o su voz. Su ser completo, su esencia, llenaba el espacio, creando una atmósfera palpable, pero intangible, que lo envolvía todo. En la quietud de la casa, su espíritu se manifestó con una presencia más poderosa que nunca. Ya no necesitaba de las palabras para comunicarse. Su energía fluía a través de los muros, en cada rincón, como si la casa misma respirara con su aliento. Ya no había lugar al que pudiera ir y escapar de ella. Ligeia era ahora parte de mí, de este lugar, de la eternidad. La relación que había compartido con Ligeia, que en su tiempo había sido humana, ahora parecía una ilusión distante. Todo lo que había conocido de ella, todas las emociones que había experimentado, se disolvían en una nueva forma de existencia. Ya no existían las distinciones entre el ser humano y el ser espiritual, entre lo mortal y lo inmortal. Todo se había fusionado, y en esa fusión, la línea entre el amor y el tormento se había borrado. Ahora, el amor que sentía por ella no era solo un lazo afectivo, era una necesidad, una dependencia, una fusión que iba más allá de lo físico. Ahora, en la penumbra de la casa, podía sentir su presencia a cada paso. No importaba si estaba solo o si había otros, pues ella estaba siempre allí. Su energía se filtraba en mi mente, en mi cuerpo, en mi alma, como una corriente constante que no podía eludir. No era una figura que pudiera ver o tocar, pero la sentía con cada fibra de mi ser. Era como si todo lo que había ocurrido en la casa, desde sus primeros días de enfermedad hasta la muerte y la resurrección de Ligeia, hubiera sido un preludio a este momento. En cierto modo, la muerte de Ligeia había sido solo una transición, una etapa de un proceso mucho más grande que no podía comprender completamente. Lo que había sido un acto de sufrimiento y pérdida ahora se revelaba como un sacrificio, como una metamorfosis necesaria para alcanzar esta forma de existencia compartida. La idea de la muerte ya no tenía sentido. Ligeia no había muerto, sino que había trascendido. La muerte, me di cuenta, no había sido una separación. No había una línea divisoria entre ella y yo. Ligeia no se había ido, ella había ido más allá. Y al ir más allá, me había arrastrado con ella. Con esta nueva revelación, el concepto de la vida y la muerte comenzó a perder todo significado. Ya no importaba el hecho de que ella hubiera sido una mujer de carne y hueso, ni que hubiera sido mi amada, mi esposa. La Ligeia que conocía ya no era la misma. Había sido transformada en una esencia pura, en un ser eterno que compartía su existencia conmigo. Y yo, atrapado en esta espiral, me veía arrastrado a su misma existencia inmutable, como si la muerte misma no pudiera detenernos. Es curioso cómo el dolor se convierte en algo tan irrelevante cuando ya no queda nada más que la eternidad. Lo que antes me había atormentado como un dolor profundo e insoportable, ahora se desvanecía como una sombra al amanecer. No había más sufrimiento, solo la presencia de Ligeia, que lo colmaba todo. Cada día que pasaba en la casa se sentía como una repetición eterna. No importaba lo que hacía o lo que intentaba, siempre estaba allí, su sombra, su energía, su ser. La casa ya no era más que un espacio vacío que nos rodeaba. El tiempo había dejado de existir, pues el único tiempo era el que compartíamos, unidos por algo mucho más allá de lo que las palabras podían describir. Y aunque mi cuerpo aún sentía la presión de lo terrenal, mi alma se encontraba suspendida en esa eterna conexión, flotando entre dos mundos. El amor de Ligeia ya no podía ser comprendido con los términos humanos. No era un amor que comenzaba y terminaba, que crecía o decrecía, sino uno que simplemente era. Era eterno. Era infinito. Era nuestra verdad, nuestra esencia compartida,
más allá de todo lo que había sido posible antes. La eternidad no tenía fronteras, y el amor, que antes había sido un impulso limitado por el tiempo y el espacio, se había transformado en algo mucho más vasto. Ya no había distancia entre nosotros. Ya no había fronteras entre lo humano y lo divino. Ligeia y yo éramos ahora uno, fusionados en una existencia que iba más allá de la vida y la muerte. Lo que había sido una relación terrenal, una historia de amor mortal, ahora se había convertido en algo completamente distinto. Un amor eterno, suspendido en la sombra de la casa. Y así, con el paso de lo que ya no era tiempo, comprendí que no existía más separación entre nosotros. El amor de Ligeia era más grande que la muerte, más grande que cualquier obstáculo que pudiera imaginar. Ahora éramos solo una entidad, una forma que existía fuera de toda comprensión humana. La casa, antes un simple refugio, se había convertido en nuestro santuario eterno, donde la vida y la muerte ya no podían afectarnos. Éramos inmortales, fusionados en una existencia más allá de todo lo que los humanos podían entender. Y en esa eternidad, en esa oscuridad infinita, encontré la paz definitiva. Capítulo 15. La resurrección de Ligeia. La casa había dejado de ser un lugar físico. Ya no se trataba solo de paredes, techos y puertas. Ahora era un templo de la memoria, una especie de catedral para el alma de Ligeia. Las paredes resonaban con su presencia inconfundible. No importaba si estaba o no presente en cuerpo físico, porque su esencia ya se había fundido con el espacio, con el aire mismo que respiraba. Había trascendido todo lo que alguna vez fue humano en ella, y ahora su forma era eterna, intemporal, irrompible. En la quietud de la casa, su espíritu se manifestaba. Ya no necesitaba palabras, gestos ni miradas. Estaba en cada rincón, en cada respiración que tomaba. Su existencia se había expandido más allá de todo lo que podía percibir con mis sentidos humanos. La sentía en mi alma, en mis pensamientos. Estaba conmigo, no solo como un recuerdo, sino como una presencia viva. Los recuerdos de la enfermedad y la muerte de Ligeia parecían desvanecerse lentamente, como la niebla ante el sol. Todo lo que quedaba era una presencia inmutable, una constante que no necesitaba de cuerpos ni de vida para existir. Ella era ahora parte del todo, una esencia que se había fundido con el universo mismo. Ya no había lucha, ya no había agonía. Solo quedaba la unión eterna de nuestra existencia compartida. Recuerdo cómo, al principio, temía la idea de perderla. La muerte me había arrebatado a mi amada, y con ella, todo lo que había conocido. Pero ahora entendía que la muerte no había sido un fin, sino un paso hacia algo mucho más grande. Ligeia no había muerto, había trascendido. En mi mente, el tiempo había dejado de existir. Ya no se podía medir en horas ni en minutos, ni siquiera en días. Mi vida se había transformado en un flujo continuo, en un estado perpetuo de existencia sin principio ni fin. Y, sin embargo, todo lo que sucedía tenía sentido. Había una conexión profunda entre mi alma y la de Ligeia, una conexión que trascendía los límites del tiempo. Mi existencia ahora se definía por la fusión de nuestras almas, unidas más allá de la muerte. Es curioso cómo el sufrimiento se desvanece cuando lo vemos desde la perspectiva de la eternidad. Lo que antes me había atormentado como la pérdida de Ligeia, ahora se convertía en una simple transición, un paso hacia la unión definitiva. No podía arrepentirme ni lamentar lo que había sucedido, porque sabía que ahora estábamos más unidos que nunca. Ligeia ya no era un ser limitado por las leyes de la carne, la vida y la muerte. Se había elevado a un estado de existencia pura, inmutable, algo que no podía comprender con la mente humana, pero que sentía profundamente. Ella se había convertido en la esencia misma de la casa, del aire que respiraba, del espacio que habitaba. En cada rincón de aquel lugar, Ligeia seguía viva, pero ya no de la forma en que había sido antes. Era una forma superior, una entidad espiritual que compartía conmigo la eternidad. Y así, cuando miraba alrededor, veía la casa llena de Ligeia. No era una casa vacía ni deshabitada. Era una casa que respiraba, que palpitaba con la vida de nuestra unión. Cada paso que daba, cada suspiro que tomaba, sentía su presencia como nunca antes. Estábamos uno dentro del otro, y no había barrera que pudiera separarnos. A lo largo de este tiempo, había llegado a comprender que la vida y la muerte no eran más que partes de un ciclo eterno, un ciclo sin fin.
Y lo que había pensado como una pérdida definitiva, como una ruptura con la realidad, ahora se revelaba como una bendición. La muerte de Ligeia no había sido más que un preludio, un sacrificio necesario para que nuestra unión pudiera superar los límites de lo terrenal. Habíamos alcanzado la inmortalidad, no por la negación de la muerte, sino por la aceptación de su transformación. Lo comprendí en ese momento. No había fin. No había separación. No existían los límites entre la vida y la muerte, entre lo físico y lo espiritual. Ligeia y yo éramos uno, fusionados en una existencia eterna, más allá de todo lo que podía percibirse en este mundo. El amor que sentía por Ligeia ya no era el amor de un hombre hacia una mujer. Era algo más grande, más profundo, más eterno. Ya no era un sentimiento que naciera de las pasiones humanas, sino una conexión cósmica, una unión de almas que nunca podría desvanecerse. Y en este amor eterno, no había tristeza, no había dolor. Solo había paz. La paz de saber que estábamos juntos para siempre, que nunca más habría separación. Y aunque la casa seguía siendo la misma, ya no era el mismo lugar. El aire que respiraba, la luz que entraba por las ventanas, todo había cambiado. La casa ya no era solo un refugio, sino un lugar sagrado, un espacio eterno donde Ligeia y yo compartíamos nuestra existencia sin principio ni fin. En este último capítulo, la muerte de Ligeia se desdibuja, transformándose en una transición hacia una existencia superior. No hay más sufrimiento ni dolor, sino una aceptación definitiva de que la vida y la muerte son solo fases de un ciclo eterno. Lo que al principio parecía una tragedia se revela como una bendición, pues la muerte no es un final, sino un paso hacia una unión infinita y eterna. Y así, llegamos al final de este fascinante viaje por los oscuros rincones de la mente humana, acompañados de la intrigante historia de Ligeia. A través de sus páginas, Edgar Allan Poe nos ha ofrecido una visión única de la vida, la muerte y las fronteras difusas que separan una de otra. Nos ha mostrado cómo el amor, más allá de lo físico, puede trascender las leyes del tiempo y del espacio, y cómo, en la oscuridad, la luz de la memoria puede resucitar a aquellos que nunca se han ido realmente. Si este contenido te ha cautivado, si has encontrado en las palabras de Poe una reflexión profunda o una sensación única, no olvides apoyar a nuestro canal. Tu suscripción, tu like y activar la campana de notificaciones son esenciales para que podamos seguir trayéndote más relatos fascinantes, más historias que toquen los límites de lo conocido. Solo con tu apoyo podremos continuar trayendo más contenido que alimente tu curiosidad y enriquezca tu mente. Si eres un amante de los relatos profundos, los giros inesperados y las emociones complejas, te invito a seguirnos. Si te ha gustado este capítulo, compártelo con aquellos que también disfrutan de los clásicos de la literatura, de los cuentos que nos hacen pensar y reflexionar. Y, por supuesto, no olvides dejarnos tus comentarios. ¿Qué te ha parecido la historia de Ligeia? ¿Te ha sorprendido el giro final? Gracias por acompañarnos en este recorrido por la mente de Edgar Allan Poe. Ha sido un verdadero placer compartir este momento contigo. Nos vemos en el próximo capítulo, con más relatos, más emociones y más historias que explorar. Hasta pronto, mentores del alma.